Bueno, en este primer vídeo vamos a ver uno de los casos que nos podemos encontrar a la hora de resolver triángulos rectángulos, que es que conocemos dos de sus lados y el ángulo recto. Esto parece una perogrullada, pero cobrará más sentido cuando tengamos que identificar qué método de resolución utilizar para los triángulos. En el caso de que conozcamos dos de sus lados, vamos a hacer siempre lo mismo. Primero, calcular el lado restante por Pitágoras. Segundo, calcular uno de sus ángulos utilizando las definiciones de razones trigonométricas. Es decir, la definición de seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno es cateto contiguo entre hipotenusa, tangente es cateto opuesto entre cateto contiguo. Y por último, y lo más fácil, calcularemos el otro ángulo como 90 menos el ángulo que hayamos calculado en 2. Entonces, por ejemplo, sea un triángulo rectángulo de hipotenusa 15 y que uno de sus catetos mide 12 centímetros. Y vamos a calcular lo demás. En primer lugar, vamos a dibujar el triángulo y vamos a identificar todos los elementos. Recordar, vamos a llamar con letras mayúsculas a los ángulos y con minúsculas a los lados. Y siempre será un ángulo y su lado opuesto, misma letra. Entonces, en este caso, la hipotenusa mide 15. Esta es la hipotenusa que mide 15, que no me escribe. Y uno de sus catetos mide 12. Por ejemplo, vamos a decir que B mide 12. Pues vamos a calcular lo demás. En primer lugar, Pitágoras. Así, mal escrito. Según las letras que hemos utilizado en este triángulo, será A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Tenemos ya escrita la fórmula, sustituimos los datos. 15 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más C al cuadrado. Esto parece la parte más sencilla, pero por favor, prestar atención porque siempre nos acabamos confundiendo los sencillos. 225 es igual a 100 al 44 más C al cuadrado. Por lo tanto, C al cuadrado es 225 menos 144, que es igual a 81. Por lo tanto, C es igual a raíz de 81 igual a 9. Ya tenemos el lado restante C igual a 9. Así que ahora vamos a pasar a calcular los ángulos. Vamos a calcular, por ejemplo, cuánto mide el ángulo C. Para ello vamos a utilizar la razón trigonométrica que nosotros queramos, porque conocemos los tres lados. Yo en este caso, ¿cuál recomendaría usar? El coseno. ¿Por qué? Porque son los datos del problema. Por ejemplo, coseno de C es igual a cateto contiguo, que es B, partido de la hipotenusa, que es A. Es decir, 12 entre 15 es igual a 0,8. Una vez que hemos calculado esto es el valor de la razón, que no del ángulo. Recordad, lo que vamos a tener que hacer va a ser calcular el arco coseno de esta cantidad que nos haya sacado aquí. Arco coseno de 0,8. ¿Cómo hacemos esto? En nuestra calculadora metemos shift cos 0,8 y el resultado nos dará 36,86 grados. ¿Que no queremos utilizar el coseno porque no nos da la gana? ¿Que queremos utilizar, por ejemplo, el seno? No habría ningún problema. También podríamos utilizarlo y nos saldría igual. Pero en este caso, seno del ángulo C sería su cateto opuesto, que es C partido de la hipotenusa, que sigue siendo A. Es decir, 9 entre 15 igual a 0,6. Y podéis comprobarlo en la calculadora. Si calculamos esta vez arco seno de 0,6, es decir, shift sen 0,6, esto nos dará también 36,86. No os obsesionéis con hacerlo con varios caminos, con que lo hagáis con uno es suficiente, solo para que veáis que no tenéis por qué hacerlo siempre de la misma manera. Y una vez que ya tenemos esto, calculamos el ángulo que nos falta, B, como 90 menos 36,86, es decir, 53,14. Y así, si sumamos este ángulo, los 90 del ángulo A, nos darán los 180 que mide el triángulo. ¿Que también podríais haber utilizado las razones trigonométricas para calcular B? Sí, pero a ver, queremos ahorrarnos pasos y hacer los menos posibles y los cálculos más sencillos. Así que, bueno, espero que esta parte que todavía es de lo sencillo haya quedado claro y cualquier duda me comentáis.